bienvenidos a Huracán for Gamers. Hola amigos, esta es la sección antes de comprarlo. En esta ocasión me voy a referir al juego Control. Esta aventura inicia con Jesse, que en busca de su hermano llega a una agencia federal de investigaciones paranormales donde le dan el puesto de la directora. Esto se debe a que la agencia tiene una emergencia. El director anterior fue asesinado, aunado a una invasión de un ente de otra dimensión que le llaman Hiss, el cual ha corrompido a varios agentes, ha alterado dimensiones, amenazando con salir del edificio y dañar a nuestro mundo. Jessie se enfrentará sola a esta amenaza, luchando entre mundos alterados, seres deformados, purificando objetos de poder, al mismo tiempo que recibirá consejos de un desconocido por telepatía, al viajar al mundo astral, y obtendrá la ayuda de un misterioso conserje. ¿Eres tú? He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje, Ati, es una buena persona. Lo bueno. Las gráficas tienen un detalle austero, haciendo remembranza a los juegos de otra generación. Sin embargo, están dentro de lo aceptable. Los colores y la ambientación son interesantes a medida que avanzas. El sonido, los efectos especiales y la música no tienen problemas de volumen, y no le encontré algún error en todo el tiempo de juego. Al ser un juego de shooter en tercera persona, la física está bien aplicada a todos los objetos. Pocos son los objetos en donde no puedes interactuar con tus acciones. Desde mesas, sillas, lámparas, escritorios, incluso muros y pisos son afectados por las acciones del personaje. En la jugabilidad, los botones están bien distribuidos, el ambiente está bien diseñado, las 48 diferentes habilidades como levitación, escudo telequinético, lanzamiento de objetos, incluyendo enemigos, y la dominación de los mismos te dan múltiples opciones de combate. Si a esto le anexas un arma astral capaz de cambiar a 7 formas diferentes, con una infinidad de modificadores no solo para estas armas sino también para los poderes paranormales, hacen que cada batalla la experimentes diferente según tu forma de jugar. Y dependiendo de las habilidades de los enemigos a los que debes derrotar. Como dato, en toda la partida nunca me quedé atorado en algún muro, piso o techo. No todo es disparos. Durante la partida harás misiones donde encontrarás acertijos que debes resolver y misiones que no te indican exactamente la ubicación de los objetos a encontrar. Esto invita al jugador a ser observador y a explorar la zona donde podrían estar escondidos dichos objetos. Un casco para la cabeza. ¿De esto hablaba el prisionero? Cada vez que pierdas, se le restará el 10% de puntos de origen. Esto significa que si no eres cuidadoso, puedes perder la partida. La mecánica del juego es simple. Dispara, no te quedes quieto, combina tus poderes y utiliza todo lo que encuentres a tu alrededor. El diseñador a gritos te dice, explora y sobrevive. Otro punto a favor para los jugadores de shooter es no hay misiones de sigilo. Conozco a varios que odian estas misiones en este formato de juego. Lo malo. Al inicio, el juego es lento y aburre. Los movimientos de Jesse se sienten simples y esto durará al menos en las primeras misiones. El doblaje es malo. El castellano acentuado con términos coloquiales propios de ese idioma le quita fuerza a la narrativa que intentan contarte. Hey, jefa, me he enterado de que ha habido jaleo en Nostalgia. Así que un poco de limpieza general y volveremos a la normalidad, ¿verdad? A pesar de que respeto el esfuerzo que realizaron en la historia, esta nunca fue la motivante para terminar.
La increíble cantidad de documentos, hasta el momento he encontrado 368 esparcidos por todo el mundo, es algo realmente abrumador e innecesario. La terrible lentitud de carga del juego en sus diferentes momentos como pausa y al interactuar con el menú deja mucho que desear. Si bien es entendible por la física del juego, es sinceramente inaceptable. Un mapa que no es tridimensional en un lugar donde existe más de un piso llega a ser algo confuso. La falta de variedad de los enemigos disminuye la sensación de asombro en las nuevas zonas que vas a encontrar. Lo curioso, encontrarás esta maquinita de Arcadia que tiene la presentación de los 80s, donde te enviará a 2 misiones para obtener un trofeo. En este cuarto, al sincronizar los 6 péndulos de Newton, provocará que todo el cuarto vibre. También encontrarás una rocola del siglo pasado, que necesita monedas para hacerla funcionar. Al encenderla, te dará 3 expediciones, que desbloquearás consecutivamente. Al completarlas, ganarás un traje que se llama Explorador. Te muestro las recompensas de la primera expedición. El personaje tiene 7 trajes. Aquí me falta el traje de la rocola. En una misión, podrás usar los audífonos del intendente y descubrirás que escucha metal. Me gustó este detalle. Encontrarás el lugar donde se grabó el aterrizaje lunar de 1969 y el módulo Eagle. Llegó el momento de los comentarios antes de comprarlo. Al día de hoy, este juego en versión estándar y en físico tiene un precio entre 799 pesos y 349 pesos mexicanos en PlayStation 4 y Xbox One. A pesar de que este juego inicia muy flojo, con la falta de interés por la historia y el error técnico comentado sobre la interacción entre el mundo y la partida, me hizo incluso pensar por un momento en dejarlo y simplemente continuar con otro juego. Sin embargo, la mecánica, la solución de los puzzles y la curiosidad por probar nuevas habilidades y encontrarme nuevos enemigos me llevó a terminarlo. Si eres una persona que no eres hábil en shooter, te costará un poco más de lo normal y puede llegar a ser frustrante como para no terminar, pero al mismo tiempo es un juego donde te puede ayudar a practicar. Ahora bien, si ya eres un viejo jugador de shooter o eres hábil, se te hará algo sencillo y te gustará porque no tiene misiones de sigilo. El juego no es largo, es en tercera persona. Su modo de juego es en solitario, no se conecta a internet, no es cooperativo y tampoco tiene deathmatch. Si eres un jugador de shooter que definitivamente te gusta jugar solo en línea, este juego no es para ti. A la pregunta, ¿vale la pena comprarlo? La respuesta es sí, por el precio de 585 pesos para la versión completa y 349 pesos mexicanos para la versión estándar. Si no estás muy convencido, compra solo la versión estándar. Si lo obtuviste gratis en PlayStation Plus, descárgalo y date la oportunidad de jugarlo. Y hemos llegado al consejo platino. Existen unas misiones que se llaman contramedidas del consejo. Selecciónalas desde que inicias la partida, para que a medida que avances eventualmente las completes. De lo contrario, si lo dejas al final, como yo, vas a sentirlo pesado porque son 30 misiones para obtener los 2 últimos trofeos del juego. Un consejo más es que al enfrentarte a los jefes y no los puedas derrotar, continúa con otras misiones para que desbloquees más habilidades y mejores tus armas. Al mismo tiempo recuperas puntos de origen que te ayudarán a poder repetir la misión varias veces sin arriesgarte a perder la partida. Y amigos, hemos llegado al final. Espero mi experiencia les ayude para que tomen la mejor decisión. Les mando un gran saludo y muchas gracias por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.